Vamos a ver. Entonces vamos a hablar de esta etapa que es el climaterio, como les decía. Siempre vamos a tener a alguien que nos va a preguntar o vamos a tener en la consulta algún paciente que nos va a decir si lo que está sintiendo es el climaterio o no. Y en esta oportunidad, a diferencia de la anterior que tratamos, como les decía, todo el eje hipotálamo e hipófisis, ahora vamos a tratar sobre las hormonas ováricas y la importancia. El climaterio es muy semejante a un síndrome de abstinencia. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que toda la vida ha consumido, digamos, una sustancia adictiva, una droga? Y de pronto se la quitamos. Pues va a ser el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? No va a poder dormir, va a estar desesperado, va a querer salir, va a necesitar consumir, no va a entender qué es lo que pasa, va a tener olas de frío, olas de calor, ¿no? De repente va a estar tembloroso. Entonces, el climaterio es un paralelismo. ¿Por qué? Porque es un organismo que desde la pubertad y a lo largo de repente 30 años o 40 años, dependiendo de la edad que inició la menarquia y el término de la menopausia, ha estado expuesto a las hormonas, a una sustancia que ha circulado en el organismo. Y de pronto se le va a privar de esta sustancia porque ya no se producen las cantidades adecuadas. Entonces el organismo va a empezar a presentar síntomas de la ausencia, de la falta. Y va a haber algunos factores que van a ser determinantes en que estos síntomas sean más o menos. Vamos a tener pacientes que van a pasar su climaterio y ni cuenta se van a dar, ¿no? Van a decir, sí, yo pasé la menopausia y no me di cuenta, entre comillas, como les decía, ¿no? Va a haber otros que les van a decir, sí, pero de repente consumí ciertos productos, incluso naturales, y me pasó los síntomas. Y va a haber otras pacientes que definitivamente no van a tolerar esta etapa y van a necesitar tener algún tratamiento. Y dentro de las que van a requerir algún tratamiento, no solamente están las que van a ser muy sintomáticas y que van a expresar sus síntomas, sino aquellas pacientes que tampoco van a expresar sus síntomas, pero que vamos a ver, por ejemplo, una caída marcada de la densidad ósea. O sea, aquellas pacientes que de un momento a otro el hueso se les va a descalcificar. Quizás de repente no van a tener síntomas, pero vamos a ver una osteoporosis marcada y tenemos que evitar que esto siga progresando y vamos a tener que dar tratamiento. Entonces, es importante que nosotros evaluemos qué paciente va a ser tributaria, qué opciones vamos a tener en aquellas pacientes, por ejemplo, que sí requieren tratamiento, pero que no les podemos dar tratamiento porque de repente tienen miomas, porque de repente tienen antecedente de cáncer de mama, cáncer de ovario. Antes, debemos recordar que las mujeres en promedio o no trabajaban o muy prontamente se jubilaban. Entonces eso hacía que muchas mujeres de repente a los 50 años, hombres y mujeres, ya estén en casa cuidando a los nietos y ya no haciendo ninguna actividad. Actualmente, a los 50 años, hay muchas mujeres que se están volviendo a casar e incluso están teniendo por técnicas de reproducción hijos, o se mantienen activas, se están poniendo negocios, se están trabajando. Entonces esto hace de que tengan que sentirse física y emocionalmente bien para continuar con sus actividades. Cuando una mujer entra al climaterio, muchas veces nosotros le decimos, bueno, vamos a darte tratamiento, y a veces la paciente primera intención dice, no, me va a dar cáncer. Recordar que en general la mujer que va a necesitar tratamiento es aquella mujer que de primera intención te puede decir no, pero luego va a venir, te va a tocar la puerta del consultorio y te va a decir, déjame algo, doctora, porque ni yo me soporto. Entonces, generalmente los tratamientos a veces no se imponen si no esperamos la evolución propia del cuadro. Entonces, el climaterio empieza desde antes, como les decía, de la última regla, que es la etapa que le conocemos como perimenopausia o transición menopáusica. Es la etapa que va a ocurrir entre la madurez reproductiva y la pérdida de la función ovárica. ¿Cuál es la característica del climaterio? Obviamente que no vamos a tener estrógenos y vamos a tener las manifestaciones endocrinológicas, van a cambiar las hormonas, biológicas, va a cambiar la estructura del cuerpo, muchas veces se dice incluso que cambia el cuerpo de pera al cuerpo de manzana, clínicas, y vamos a tener algunos cambios que ya nos van a ir indicando que ya nos aproximamos o que ya estamos en la menopausia, y esos cambios los vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, ¿no?
y generalmente estos cambios se van a empezar a presentar hasta el primer año que sigue a la última regla. Entonces, la menopausia es el último periodo, ¿correcto?, que marca el cese de la regla, que puede ser espontánea cuando a la paciente se le fue la regla y ya nunca más regresa, o puede ser quirúrgica, por ejemplo, ¿no?, cuando retiramos el útero y retiramos los ovarios. Ahora, si solamente retiramos el útero y los ovarios siguen funcionando, entonces vamos a esperar los síntomas o que ese ovario deje de funcionar para hablar de que ya estamos en el periodo de menopausia. Entonces, se determina la menopausia como el cese de las menstruaciones por un espacio mayor de un año, porque ya ese ovario dejó de funcionar. Y esto es muy importante, porque si nosotros tenemos una paciente que de repente regla cada 2 meses, cada 3 meses, cada 5 meses, y de pronto está sin reglar un año, y al año un mes presenta nuevamente sangrado, eso es anormal, ¿correcto? O sea, un año de ya no reglar, ya no puede volver a tener sangrado esa paciente. Todo sangrado que se presenta después del año de ausencia amerita un estudio. Ese es el término. Antes del año, 8 meses, 7 meses, 5 meses, se considera normal. Pero una vez que cesó un año, todo sangrado, si sea un año, un día, ya es anormal. Obviamente esto va a estar asociado a que va a haber una disminución de estrógenos. ¿Por qué ya no se producen estrógenos? Recuerden ustedes que ya no va a haber función folicular. En el Perú se habla de que el promedio, la edad promedio es los 45 años, pero podemos tener mujeres que van a empezar entre los 40 y va a haber también mujeres que van a llegar hasta los 55. Hay una relación con respecto a la edad en la que en la familia vino tanto la menarquia como la menopausia. O sea, si empezaron todas a arreglar temprano o tarde, casi siempre siguen ese patrón. Y si yo tengo pues la mamá, las hermanas, las tías que han arreglado hasta los 50, es muy probable que uno arregle hasta los 50. Ahora, se dice que cuanto más tiempo o por después de los 50 dure una regla, pues vamos a tener mayor riesgo de hacer algunos problemas también en el endometrio, ¿no? Entonces, la posmenopausia es el periodo que se inicia al año después de la menopausia. Entonces, al año después de la menopausia, obviamente vamos a tener un déficit de estrógeno y vamos ya a empezar con los trastornos médicos relacionados a la edad, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y a la deficiencia en sí de estrógenos. ¿Qué quiere decir? Como ustedes saben, muchas veces las patologías cardíacas sobre todo se van a presentar en los hombres mucho antes que en las mujeres. Y esto es por el efecto protector que muchas veces va a tener el estrógeno, que más adelante lo vamos a revisar. Una vez que la mujer pierde los estrógenos o que empieza el déficit de estrógenos, los riesgos cardiovasculares o los riesgos en general se equiparan a los de un varón. Entonces, la mujer está protegida mientras tenga su regla. Una vez que la pierde, vamos a empezar con patologías propias de esta deficiencia. Entonces, esta deficiencia obviamente se va a presentar porque ya el ovario ya no está produciendo y vamos a tener síntomas a nivel vasomotor, neuropsiquiátrico, genitourinario, cardiovascular y osteomuscular, que son los más principales. Y también vamos a tener algunos cambios a nivel de piel. A largo plazo, ¿qué vamos a tener? Como ya les había dicho, el estrógeno ayuda al ingreso de calcio. Por eso es que en la clase pasada que hablábamos de la amenorrea secundaria, por ejemplo, a trastornos de alimentación, es importante que no se nos pase más de 3 meses sin reglar. Va a condicionar enfermedades cardiovasculares, obviamente va a aumentar la morbimortalidad en las mujeres. Es necesario comprender estos cambios porque muchas de las estrategias de prevención y tratamiento van a estar orientadas a este grupo. ¿Cuáles son, por ejemplo, los chequeos preventivos? La mamografía, la ecografía, el Papa Nicolau, y vamos a buscar ciertas patologías, por ejemplo, si nosotros hacemos
una ecografía transvaginal en una mujer mayor de 45, ¿qué vamos a buscar? Y que ya de repente está en la etapa de climaterio, que el endometrio no esté más de 5 milímetros. ¿No? Si nosotros tenemos un endometrio de 8, de 9, de 10, podemos estar pensando de que hay una hiperplasia endometrial. A nivel de mamas, por ejemplo, que vamos a ver, buscar que no haya microcalcificaciones, que no haya simetrías. Muchas veces la mama de la mujer joven, menos de 50, va a tener bastante densidad. Y ese término es muy importante porque a veces salen las mamografías densidad. ¿Qué significa densidad? La mama tiene un componente glandular y un componente graso. Entonces este componente graso va a hacer que muchas zonas de la mama no se puedan apreciar con claridad. Entonces se pide de ecografía que nos sirve más que nada para ver si debajo de esa grasa hay pequeñas quistes o fibrosidades, ¿no? Se estima que la población va a aumentar en los próximos años y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, que actualmente tenemos una población mayor. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros años donde las mujeres tenían 6 hijos, 7 hijos, empezaban su matrimonio de repente demasiado joven, ahora las mujeres están postergando su maternidad y está disminuyendo el número de partos. O sea, si bien es cierto la tasa de natalidad en un país como el nuestro es alta, ya no vemos ese número de hijos que antes veíamos, ¿no? Ahora de repente en una familia podemos tener 5 o 6 hijos, pero ya no vemos 12, 15 como antes existía, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Que las poblaciones son cada vez poblaciones mayores. Por eso es que hay lugares donde incluso te dan la visa o te dan las facilidades para gente joven para que pueda ir a repoblar ciertas ciudades porque ya no hay niños, ya no hay gente joven. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 30% de la población femenina es posmenopáusica, ¿no? Y obviamente estamos esperando que con los años este porcentaje se incremente debido a problemas de fertilidad, problemas que ya hemos hablado anteriormente y al retardo o al deseo de ya no tener un mayor número de hijos por familia, ¿no? En Europa se estima que más o menos 12.3 de los habitantes tienen más de 64 años. Entonces, se habla que más o menos en pocos años 750 millones de mujeres serán posmenopáusicas y en la longevidad actual de la mujer es más del 33% de la población femenina, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estas pacientes van a tener que ser atendidas por ginecólogos, cardiólogos, reumatólogos, psiquiatras y geriatras que van a tener que ver con esta población mayor. Entonces estamos hablando de que cada vez hay mayor cantidad de mujeres mayores y es importante que conozcamos bien esta patología. Entonces vamos a regresar a la fisiopatología del ciclo menstrual normal. Pero ahora ya nos vamos a ir un poco más hacia abajo, como les decía, ¿no? Entonces, el ovario va a producir una secuencia de hormonas, como ustedes saben, para que se presente el sangrado menstrual. Esta secuencia ya saben que es producida por las gonotrofinas de la hipófisis, que son estimuladas por el gen RH del hipotálamo. Entonces, bajo la influencia de la LH, el colesterol es convertido en la teca del folículo ovárico en pregnenolona, y ella es el sustrato de todas las hormonas sexuales del ovario bajo la influencia de enzimas en la teca, en la granulosa y en las células luteales. Y es ahí donde se van a producir estrógenos, andrógenos y progesterona. El ovario va a producir andrógenos, así como también las suprarrenales van a producir andrógenos. Y obviamente para que se produzca esto, para que se estimule la teca, para que se estimulen las células luteales, para que se estimule la granulosa, tienen que haber ovocitos. Y obviamente cantidades normales de FSH y LH. Entonces, aquí viene la segunda parte que ya lo mencionábamos anteriormente, el peso. El peso, como ya habíamos dicho, tiene mucho que ver porque la grasa forma colesterol y el colesterol va a ser convertido en una hormona que se llama pregnenolona en la teca del folículo ovárico. Y esto es el sustrato para que se formen
los estrógenos, los andrógenos y los progestágenos. Y es importante, para que esto suceda, tengamos óvulos. ¿Cuáles son los estrógenos más importantes? Tenemos tres: estradiol, estrona y estriol. El que más conocemos, o el del que más hablamos y el que más dosamos, es el estradiol. Pero la estrona es producida a partir de una hormona que se llama androstenediona, que es la que dosamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer dosaje de síndrome de ovario poliquístico, descarte de síndrome de ovario poliquístico. Y el estradiol es de un derivado de la testosterona. En ambos procesos va a intervenir una enzima que es dependiente de la aromatasa. Esto es importante. En síndrome de ovario poliquístico vamos a hablar también sobre deficiencia de aromatasa, y en problemas de infertilidad es importante esta enzima. Y entre ellas existe un mecanismo de reconversión dependiente de la enzima 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, cuyo equilibrio se inclina a producir más estradiol, ¿correcto? Entonces, hay tres tipos de estrógenos: estradiol, estrona y estriol. Ahora, cada estrógeno tiene un efecto diverso. Entonces, en el ovario se van a estimular los receptores para la hormona folículo estimulante. Ya hablamos la vez pasada de los receptores FSHR. Estos van a ayudar a que crezca y desarrolle el folículo, y también, ¿qué va a hacer el estrógeno? Va a estimular el crecimiento del endometrio, ¿no? En el miometrio, ¿qué va a pasar? Se va a promover la síntesis de proteínas, la hiperplasia y la hipertrofia del músculo uterino, y también se va a producir, o se va a incrementar, la producción de actinomicina y de las contracciones uterinas. En las trompas de falopio, ¿qué van a hacer los estrógenos? Van a producir la proliferación del epitelio, y aparecen las células vibrátiles que contribuyen a conducir al óvulo, ¿no? Recuerden que dentro de las trompas hay como unos pelitos, por así decirlo, unas células vibrátiles que van a empujar al óvulo y que van a ayudar a la migración también de los espermatozoides, ¿no? A nivel del cuello uterino, ¿qué van a hacer? Van a producir o van a estimular a las glándulas mucosas para que se produzca un moco filante de alto contenido de agua y que dilata el conducto endocervical. En la vagina, la proliferación del epitelio con descamación de las células superficiales y la acumulación de glicógeno en el epitelio. En los labios mayores y en los labios menores, que se vuelvan turgentes, que se vuelvan elásticos, que se vuelvan más grandes. Y a nivel de la glándula mamaria, estimula la producción de los conductos glandulares, el desarrollo del estroma, la acumulación de tejido adiposo, la pigmentación de los pezones, y activan el epitelio acinar para que pueda responder en el momento de la lactancia al estímulo de la progesterona y de la prolactina. Entonces, eso es la forma en cómo actúan los estrógenos. Ahora, en la hipófisis ya habíamos hablado, hacen un feedback negativo. O sea, si tenemos muchos estrógenos, ¿qué va a pasar en la hipófisis? Va a disminuir la producción de FSH. Cuanto más estrógenos tenemos, menos FSH tenemos, ¿no? Que eso lo vimos la vez pasada en la clase, ¿no? Menos estrógenos, el FSH sube para tratar de estimular al ovario. Más estrógenos, menos FSH, porque va a haber una retroalimentación. ¿Y qué pasa si es que nosotros tenemos elevación de estrógenos? Acuérdense, disminuye la FSH, y en el día 14 del ciclo, o dependiendo de la duración del ciclo, recuerden que la segunda fase siempre es de 14 días, se eleva la LH para favorecer la ovulación, y producto de la ovulación aumenta la progesterona. Los estrógenos también van a participar en varios procesos metabólicos: retención de agua y sodio en los tejidos, producen hiperglicemia, hipercetonemia, elevan el colesterol HDL, que es el mejor de todos, es el que limpia las arterias, y reducen los triglicéridos. He ahí la causa por la cual las mujeres en etapa de climaterio de pronto
se le sube el colesterol, se le sube la glucosa, se le sube los triglicéridos, se le sube hasta la presión, ¿no? Entonces dice, pero si yo no tenía nada y de pronto he entrado a la menopausia, todo tengo. Glucosas altas, colesterol, triglicéridos, diabetes, subió de peso, se me acumula la grasa. Y obviamente desde el punto de vista vascular van a estimular la circulación periférica, produce hemodilución por retención hídrica y obviamente esto ¿qué va a hacer? Si tengo más líquido, pues voy a disminuir la hemoglobina y el número de eritrocitos. En los huesos, que ya hemos hablado, ayudan a meter los depósitos de calcio y obviamente si lo tenemos, y en la piel, que va a ser elástica, que la piel sea mucho más de las arrugas. Colaminas, los catecolestrógenos, la dopamina, la adrenalina y la endorfina. Entonces, como vemos, los estrógenos van a actuar prácticamente en todos lados o en todas partes en la mujer. Por eso es que su deficiencia, estas son las partes positivas, esta es la parte más de los estrógenos y posteriormente vamos a ver qué es lo que ocasiona su ausencia. Y la progesterona también es importante. ¿Por qué? Porque la progesterona va a desencadenar, ya saben, después de la LH, después de que se forme el cuerpo lúteo, la fase secretora que va a ayudar a la anidación del óvulo fecundado. Va a inhibir la contractibilidad uterina, por eso es que usamos progesterona en la amenaza de aborto, que puede ser la progesterona micronizada, que es la más semejante a la que se produce, para disminuir las contracciones del músculo, ¿no? Cierra el canal endocervical, modifica el moco cervical, lo torna más espeso, más viscoso. En base a este principio es que se trata, por ejemplo, la píldora del día siguiente, porque son altas dosis de progesterona, que como ya lo tratamos en la primera clase, lo que buscan es espesar el moco con la finalidad de que no suban o que no migren los espermatozoides, ¿no? En las trompas de falopio, pues va a estimular los movimientos centrípetos que contribuyen al movimiento del óvulo hacia el útero. En la glándula mamaria, que va a ser la progesterona, va a inducir la proliferación de los ocinos glandulares para que se produzca la leche, para que esté listo si en caso hay una fecundación, y tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la hormona luteinizante. O sea, ¿qué quiere decir? Que si sube la progesterona, la LH va a bajar y esto va a inducir un incremento de la temperatura corporal, ¿no? Entonces tiene una retroalimentación negativa sobre la producción de LH. También tiene un efecto anabólico, aumenta los depósitos en grasa de lípidos, carbohidratos, estimula la síntesis de proteínas y disminuye la retención de sodio y agua en los tejidos. Por eso es que las mujeres se sienten hinchadas hasta después de la regla, ¿no? Ahora, los andrógenos. Los andrógenos también tienen efecto antagónica con los estrógenos, cuya importancia depende de los niveles circulantes de ambas hormonas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando los estrógenos están altos, los andrógenos van a estar bajos. De esta lo podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico. Los estrógenos bajos, los andrógenos bajos, o en el climaterio, y los andrógenos altos. Pero después de la menopausia, como ya no va a haber este equilibrio positivo de los estrógenos, ¿qué van a hacer? Van a inducir cierto grado de masculinización. Los genitales de las abuelitas, por ejemplo, ¿cómo los van a ver? Los van a ver pequeños, atróficos, el crecimiento, va a haber un mayor crecimiento del clítoris, va a haber aparición, por ejemplo, de vellos en las caras,
Las abuelitas, no sé si las han visto, tienen como bigotitos, va a haber cambio en la tonalidad de la voz, se van a elevar el glucógeno hepático, disminuye la cetogénesis e incrementa la retención de agua y sodio, ¿no? Entonces, las mujeres en etapa de climaterio tienden a tener mayor retención de agua y sodio, ¿no? O sea, mayor hinchazón. Entonces, esta es la primera parte. La primera parte lo que quería ver era cómo las hormonas, tanto los estrógenos, la progesterona y los andrógenos actúan en el cuerpo de una mujer cuando están presentes. Cómo actúan los estrógenos, cómo actúa la progesterona y cómo los valores de andrógenos van a estar bajos mientras los estrógenos estén altos. Y cómo después de que los estrógenos caen, los andrógenos empiezan a cambiar las características de las mujeres. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, esta parte es importante para que entiendan la importancia de las hormonas, o sea, cómo actúan las hormonas en el ovario. Las hormonas ováricas van a empezar cuando se activan, pues son los encargados de producir todos los cambios que diferencian las características físicas de una mujer. El tipo de cabello, la piel, ayudan a meter el calcio, ayudan a evitar la retención de líquidos, la progesterona va a ayudar a preparar las mamas para la lactancia, al crecimiento mamario, a la migración del óvulo, van a facilitar la fecundación. Entonces, todo esto es el efecto de los estrógenos y de la progesterona. Y van a tratar de mantener los andrógenos, las hormonas masculinas, disminuidas. Entonces, esta es la parte antes de. Ahora vamos a tener un receso de 10 minutos y vamos a empezar con lo que ya pasa propiamente en el climaterio. Está bien, doctora.